Aunque muchos creen que la reunión solo se utiliza en doma clásica, eso es mentira. Se utiliza en muchas disciplinas como es el reining, la doma vaquera, el salto, entre ellas. Claro está que dependiendo de la disciplina la reunión está presente en varios grados. Hay gente que está confundida con lo que es la reunión de un caballo. Gente que cree que la reunión es bajar la cabeza a un caballo. Cree también que la reunión es mantenerlos muy cerrados de la cara a base de tirar de las riendas o con rendajes auxiliares. Reunión es mantener la cara de la vertical o por detrás de ella. No, señores míos, todo esto no es reunión. La reunión empieza en los posteriores del caballo. Las consecuencias de la reunión es un caballo equilibrado con su cuerpo, suave de boca, unos movimientos armónicos y por lo tanto una sensación muy agradable tanto en las riendas como en el asiento. La reunión es el punto más alto de la doma de un caballo y hasta llegar a este punto hay que pasar por varias fases las cuales no se pueden saltar, si no tendríamos una reunión falsa y por lo tanto perjudicial para el caballo. La primera fase es el ritmo, es la secuencia de las pisadas y la fase en que se compone cada aire. Por ejemplo, el ritmo del paso se desarrolla en 4 tiempos, el trote en 2 y el galope en 3 más 1 de suspensión. Aunque parece una tontería, los caballos precipitados, por ejemplo, no hacen correctamente los tiempos de cada aire, o sea, no tienen un buen ritmo. También el jinete, con el uso de sus manos y su peso, puede afectar al ritmo del caballo. A veces, el uso del contacto puede afectar en la regularidad de los trancos. La segunda fase, soltura. Decimos que un caballo se mueve con soltura cuando no ofrece ninguna resistencia a nuestras ayudas ni muestra signos de tensión ni a nivel físico ni a nivel psicológico. Así que si tenemos un caballo que al meterle la pierna se pone nervioso o no reacciona a ella, ese caballo no tiene soltura. Tercera fase, contacto y aceptación de la embocadura. El contacto es que el caballo se apoye en el hierro. En los comentarios os dejaré un vídeo que lo explica mejor. Eso quiere decir que el caballo acepta bien la embocadura. Cuarta fase, impulsión, muy importante en la equitación, y es el deseo constante de ir hacia adelante. Esto genera una energía contenida que viene desde los posteriores, pasa por el dorso y el cuello del caballo y finaliza en la boca, donde tú puedes regular la impulsión que dejas pasar. Quinta fase, la rectitud. Aunque esto parece muy evidente, no lo es. La rectitud se considera cuando el posterior se apoya en la misma línea que lo hace la mano del mismo lado, y esto nos indica un caballo bien equilibrado. El peso del jinete junto a un caballo mal equilibrado hace que no haya rectitud. Y finalmente, la sexta fase, la reunión. Esta es una actitud de recogimiento del caballo. Las caderas descienden, los posteriores se rementen, el dorso y abdominales se abomban, el tercio anterior y la base del cuello se levantan, la frente cede hasta la vertical y la nuca pasa a ser el punto más alto. Para conseguir esto tienes que pasar por todas las fases para preparar el caballo, tanto físicamente como mentalmente, y cada una de estas fases requiere su tiempo. Si no dedicas este tiempo al caballo, por sometimiento intentará hacer lo que pides, pero no será correcto porque no está preparado, y es entonces cuando el caballo sin intención engaña al mal jinete con una falsa reunión. Una vez tienes esa reunión, entonces es cuando puedes enseñar ejercicios avanzados al caballo, donde requieren más esfuerzo, ya que si el caballo va reunido correctamente, su dorso se habrá musculado y es más fácil que aprenda sin defenderse y sin tener que aplicar dolor al equino. El problema viene cuando se tiene prisa por presumir de caballo e intentar que aprenda ejercicios avanzados sin estar preparado físicamente. Es entonces cuando el caballo empieza a presentar problemas que se solucionan con dolor, hierros más severos, abusos de varas o espuelas, rendajes fijos para tenerlos más controlados, etc. Es entonces cuando pierdes la mente del caballo, deja de ser un caballo cooperativo y pasa a ser un caballo miedoso, tenso y nervioso, o por lo contrario, si son caballos con carácter, pasan a ser rebeldes, peligrosos y resabiados. Poca gente cuida la mente del caballo y creo que es lo más importante de este animal, porque un caballo entregado a la larga será mucho más fácil de enseñar, ya que éste se esforzará en aprender. Además que responderá bien con cualquier jinete. Un caballo sometido solo responderá bien
por decirlo de alguna manera, con gente que sepa someterlo. Un buen domador tiene que saber domar para cualquier tipo de persona, no solo para él. Fijaros en este paso español, enseñado por dos domadores diferentes. Fijaros en los posteriores. ¿Cuál de los dos caballos lleva una buena impulsión en cada tranco? ¿Cuál de los dos lleva un contacto estable? O sea, que la cabeza siempre está en la misma altura y posición. Fijaros en la cola de cada caballo. Una cola movida es señal de un caballo estresado. El caballo blanco seguramente se le ha dedicado el tiempo necesario para superar cada escalón de la escala de entrenamiento del caballo. En cambio, el caballo castaño no tiene el segundo escalón, no acepta las ayudas relajado. Tampoco se le ha enseñado el tercer escalón. Por el contacto que tiene inestable, no tiene una buena aceptación de la embocadura. El cuarto escalón, mirando los posteriores, podemos ver que no tiene impulsión. Y el quinto escalón, la rectitud, no hace falta ni hablar. Para enseñar un buen paso español montado, como mínimo tiene que saber desde el escalón 2 hasta el 4, y mientras se enseña el ejercicio se puede corregir el quinto escalón, que es la rectitud. El resultado de enseñar una buena base al caballo antes que los ejercicios lo podéis ver en pantalla. Un paso español elevado y extendiendo la mano con un ritmo regular y un caballo relajado y sin luchar con la mano del jinete. Y estamos hablando de un paso español donde no se requiere apenas reunión. Y habéis visto la diferencia que hay haciendo la escala de entrenamiento o no. Mi potra Iris 2 años lleva montada y ya va reunida, pero primer año no iba reunida aún, no estaba preparada físicamente. Con esto os quiero decir que conseguir la reunión de un caballo no es cuestión de 2 o 4 meses, también dependiendo del físico del caballo necesitará más tiempo o menos. La buena doma lleva su tiempo y si no dedicas dicho tiempo vas a tener que utilizar la violencia y el caballo nunca hará los ejercicios correctamente, hará lo que pueda dentro de su capacidad física y eso no es correcto. Por ejemplo, si un caballo le metes la pierna, irá de costado. Eso todos los caballos lo hacen si no les dejas salida por delante y los atacas con una espuela, porque se escapan de ella. Un caballo que sepa ir de costado correctamente, en cesión a la pierna que llamamos aquí en España, tiene que cruzar las patas armónicamente sin luchar con el hierro, trancos constantes y sin precipitarse, y lo hará solo con la presión, no con la necesidad de clavarle la espuela. Se ve un caballo relajado realizando dicho ejercicio. Ejemplos de estos os podría dar muchos y el vídeo sería eterno. Solo he dado ejemplo de ejercicios bastante simples. Si nos ponemos a hablar de Piafé o Passage, que son ejercicios de máxima reunión, entonces sí que no termino. Para finalizar el vídeo os dejaré una frase de mi Instagram. Un caballo es un libro grande que no se lee en un rato. Con esto os quiero decir que la buena doma no se hace en un rato, sino que se necesita bastante tiempo. Recordar apoyar el canal dándole likes, comentando para que haga más vídeos como esto. ¡Hasta la próxima, caballistas!